Cuando yo veo a mi familia y veo que no hay ninguno enfermo. Cuando yo tengo un empleo y voy y vengo y tengo mi sueldo fijo. Eso me da motivo de decir, te doy la gloria por tu gracia, bondad y amor. Pero ¿qué pasa cuando ves al cuarto de tus niñas y ves a tus niñas o a tus hijos padeciendo una fuerte fiebre y no sabes qué hacer? ¿Qué pasa cuando vas al trabajo el día lunes y te dicen, por situación país hemos reducido los obreros, los trabajadores y tú eres uno de los que tiene que salir? ¿Cómo actuamos o cuál es nuestra actitud cuando nos llaman por teléfono y nos dicen que uno de nuestros mejores amigos está hospitalizado a punto de morir? ¿Será que ahí decimos igual, te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor? Es allí donde nuestra fe es probada. Y hermanos, de este lado de la eternidad, todos los seres humanos en algún momento de su vida han experimentado el sufrimiento. De alguna manera u otra, nuestro mundo caído y quebrantado por el pecado nos ha llevado a experimentar varias cosas que traen consigo sufrimiento, traen consigo pruebas y padecimiento. Hermanos, este mundo caído trae enfermedad, trae muerte, trae separaciones familiares, trae desempleo, trae problemas económicos, trae consigo depresión, tristeza, angustia, desilusión, que nos llevan a experimentar de una manera alta o baja ese sufrimiento. Y yo les voy a invitar a abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro, donde continuaremos con la serie expositiva que ya tenemos algunos meses enseñando. Y vamos a verlo ahora desde el capítulo 4, los versículos 12 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a estar leyendo los versículos 12 al 19. Le voy a agradecer que cuando lo tenga, se coloque en pie y así honramos al Señor, reverenciamos su palabra y leemos todos juntos lo que el Señor quiere decirnos. Y dice la palabra del Señor así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperado por el nombre de Cristo, sois bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios de los cielos, te hemos alabado, hemos exaltado y bendecido tu nombre en esta mañana. Señor, hemos dicho que tú eres digno de merecer la gloria, la honra, el honor y el poder. Padre Santo, eso es una realidad. Tú nos creaste, nos salvaste para que fuéramos para la alabanza de tu gloria, para que te alabáramos como tú quieres ser alabado. Señor, pero ahora después de cantarte, te ruego, Señor, que prepare nuestros corazones para estar atentos con un espíritu de humildad para escuchar, entender tu palabra en esta mañana. Señor, tú nos vienes guiando, nos vienes pastoreando como un buen pastor. Y necesitamos de ese pasto fresco, de esas delicadas aguas,
para saciar nuestra sed, para saciar el hambre de justicia que tenemos. Señor, por eso háblanos en esta mañana. Permite que nuestros corazones sean avivados, fortalecidos y encomendados a ti en medio de cualquier circunstancia por la que estemos pasando. Señor, de igual manera, ayuda a tu siervo en sus debilidades para que hable con denuedo tu palabra y sea tu nombre glorificado y tu iglesia edificada. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén y amén. Hermanos, el sufrimiento es una realidad con la que todos los seres humanos lidian o lidiarán en algún momento de su vida. ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso? Es una realidad irrefutable, es una verdad verdadera. No va a haber nada que pueda evitarlo. Y algo que me llama la atención es que Jesús no deja pasar nada por alto. Jesús, incluso antes de padecer el peor sufrimiento que alguien haya padecido de este lado de la eternidad, Él llama a sus discípulos que estaban turbados, estaban preocupados, estaban angustiados, estaban llenos de incluso duda, pero además de duda, estaban como aturdidos por todo lo que iba a suceder. Pero Jesús le dice en Juan 16:33, después de haberle dado una serie de instrucciones y de haber consolado sus corazones, incluso prometiéndole que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y que era necesario que Él partiera, le dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicción, está asegurada. Eso es algo que yo les dejo como una encomienda. Y si tú eres creyente, tienes que pasar por allí. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, cuando usted ve la historia bíblica, el sufrimiento fue advertido por Cristo, fue enseñado y anunciado por los apóstoles y fue experimentado por la iglesia. Cuando usted ve desde los evangelios, el libro de Hechos, las cartas paulinas, las cartas de Pedro, las cartas juaninas, se dará cuenta que es una realidad por la cual la iglesia tuvo que pasar y pasa y seguirá pasando hasta que Cristo venga por ella. Ahora vemos que en medio de la carta que estamos estudiando, la iglesia de Asia Menor viene experimentando muchísimas pruebas, viene experimentando persecución, viene experimentando mucho dolor a consecuencia de su fe. Y el apóstol Pedro coherentemente ha venido enseñándonos y explicándonos en los pasajes anteriores que esa prueba, que ese sufrimiento, que esa injusticia que como siervos y siervas de Dios están experimentando, eso viene orquestado nada más y nada menos que por el Dios del cielo. Pero a su vez vemos a Pedro también trayendo ánimo a esta iglesia en medio de todas esas distintas y difíciles pruebas, al decirle que tengan provecho, incluso que vean la prueba como una motivación para glorificar a Dios. Y es por esa razón que en la mañana de hoy he titulado el sermón Padeciendo para la gloria de Dios. Padeciendo para la gloria de Dios. Y a la luz de los textos que leímos hoy, este sermón tiene la idea de animarnos a padecer para la gloria de Dios ante la inminente prueba que como cristianos estamos viviendo o tendremos que vivir. Esto es lo que tiene o el propósito de este mensaje de la mañana de hoy, que nuestros corazones sean animados, nuestros corazones sean avivados por medio de la palabra de Dios para enfrentar las pruebas y dificultades desde una perspectiva de Dios para poder dar gloria a Dios. Y los puntos, los apartados, lo vamos a ver en tres ideas principales. Desde los versículos 12 y 14 vamos a ver que en medio del sufrimiento debemos de alegrarnos en nuestro Salvador. En los versículos 15 y 16
Vamos a dar gloria a Dios también, no avergonzándonos cuando estemos padeciendo por la causa de Cristo. Y en tercer lugar, vamos a dar gloria a Dios también en medio del sufrimiento, encomendando nuestras vidas al fiel Creador. Y vamos a leer nuevamente el versículo 1 para así comenzar el desarrollo de este sermón de hoy. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto soy partícipe. Y esto es interesante, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Yo leyendo este texto decía, gózate con gran alegría en medio de la prueba, en medio del padecimiento, en medio del sufrimiento. Y yo me hacía la pregunta, porque estas palabras no parecen estar unidas, no parecen estar juntas. ¿Cómo es posible que yo me pueda gozar con gran alegría en medio de la prueba? ¿Cómo eso es posible, Pedro? ¿Cómo es posible que yo pueda sentir gozo y ese gozo va acompañado de una alegría en medio de un momento difícil para mí? Y hay varias cosas que este texto nos va a decir y nos va a responder tocante estas preguntas que acabo de hacer. Y note nuevamente que Pedro dice, amados, hermanos míos, redimidos del Señor, pueblo de Dios. Ahorita lo cantábamos, somos el pueblo de Dios. No te sorprendas cuando estés pasando por la prueba de fuego. En otras palabras, hermano, no te escandalice, no te impresiones, no te sorprendas como que si la prueba fuera algo extraño en tu vida. No hagas eso, porque las pruebas van a venir, las quieras o no. Por el contrario, cuando venga la prueba, lo que tienes que hacer es glorificar al Señor. Ya el pastor va a empezar a hablar de las pruebas y de los sufrimientos. ¿Hasta cuándo con esto? Hasta que la palabra de Dios nos deje de decirlo. Hermanos, vean esto. Todo el mundo tiene aflicción. Los no creyentes tienen aflicciones, problemas y dificultades, ¿sí o no? Usted y yo también tenemos problemas porque no escapamos del mundo. No escapamos del mundo lleno de pecado y abrumado por pecadores. Eso va a venir. Pero ahora lo que va a marcar la diferencia es cómo usted asume las pruebas cuando vienen a su vida. Lo que va a marcar la diferencia es cuál es la actitud que usted toma en medio de ella. Eso es lo que va a marcar la diferencia de un creyente y un no creyente, en cómo él asume lo que Dios le envía en su soberana voluntad. Ahora, cuando nosotros vemos el libro de Job, es precisamente lo que sucede. Cuando usted lee Job capítulo 1, este era un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, oraba por sus hijos, hacía sacrificio por sus hijos, estaba siempre delante de Dios. Pero un día le llegó lo que nadie espera. Le llegó una gran calamidad, y no solamente una calamidad a su cuerpo, sino también una calamidad para su familia. Y vemos que esa prueba no solamente la experimentó Job, sino que también la experimentó su esposa. Y vemos que en este pasaje la actitud que toma la esposa de Job no es la actitud que toma Job. La actitud que toma la esposa de Job es invitar a Job a decirle: maldice a Dios y muérete. ¿Todavía tú guardas tu integridad? Sin embargo, vemos a un Job padeciendo de la misma manera y aún peor, diciendo en el capítulo 2 versículo 10, ¿qué? Le dice a su esposa: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? O sea, ¿qué te pasa? Dios nos ha bendecido, y si Él nos quiere arruinar, Él es Dios. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Sin duda alguna, cuando nosotros vemos esto desde la manera que yo lo estoy viendo, usted dice: esto parece contraproducente. Como un Dios bueno, como un Dios amoroso, como un Dios lleno de gracia puede permitir tragedias, puede permitir circunstancias difíciles en la vida de su siervo. Esto no es posible. Yo no estoy de acuerdo contigo.
Y muchos de los que piensan así es porque todas las tribulaciones, todos los problemas y sufrimientos se lo achacan al diablo. Pero hermano, el diablo no va a tocar ningún creyente al menos que Dios se lo permita. El diablo no va a hacer nada que Dios no le autorice. Y eso es lo que vemos en el libro de Job, capítulo 1. Él le dice, pero toca su integridad para que vea. Y es Dios quien autoriza. Y por eso el capítulo 1, versículo 12 dice, y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que él tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. El diablo va a hacer lo que Dios le diga que haga y él tiene que cumplir o más bien acoplarse a las condiciones que Dios pone. Hermano, no hay nada en la tierra, en el cielo, ni debajo de la tierra que suceda que Dios no sepa y lo autorice. Y déjeme comprobárselo por medio de la escritura. El profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones capítulo 3:37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que se atreva a decir eso? Y en esta misma línea de pensamiento, el profeta Isaías en el capítulo 45, versículos 5 y 7 dice de la siguiente manera, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré y aunque no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se opone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Oye, qué egocentrismo de parte de Dios, ¿no? Dice, no hay ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hace todas estas cosas. Hermano, la soberanía de Dios es una de las cosas más difíciles de entender. Y tiene que ser Dios mismo quien nos la revele para que podamos en medio de las pruebas decir gracias Señor, gloria a Dios por esto. Esto es soberanía. Los que han visto atributos de Dios se darán cuenta que un Dios soberano, un Dios supremo no está sujeto a lo que usted le pase o deje de pasarle. Dios va a ser Dios. Usted le alabe o no le alabe. Dios va a ser Dios. Tenga usted prueba o no tenga prueba. Él es Dios. Incluso los mismos cielos que parecen altísimos y grandísimos, dice la Biblia que para Dios es como una cortina. Y las naciones con todos sus ejércitos son polvos, son menos que nada. Hermano, esto es difícil de entender. Usted ha hecho cotufa, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en nuestra cabeza con estos pasajes, con este Dios soberano. Se nos explotan las cotufas en la cabeza. Pero vean algo interesante. Pedro nos dice, no te sorprendas, no te alarmes del fuego de prueba, porque esas están aseguradas para ti. No te sorprenda, porque esa Dios la orquestó para tu vida a fin de conformar tu carácter al de Cristo. No te sorprendas por eso. El fallecido pastor Timothy Keller dijo, si crees en Jesús y descansas en Él, entonces el sufrimiento, las pruebas serán para tu carácter lo que el fuego es para el oro. Hermano, es necesario que tú y yo seamos probados para ver si somos lo que decimos ser. Es necesario probar el oro para ver si lo que brilla realmente es oro. Es necesario que tú y yo como cristianos seamos probados como cristianos para ver si vamos a seguir siendo cristianos. Otra cosa que nos dice el texto es que cuando nosotros somos probados, esta prueba está siendo un testimonio de lo que nosotros estamos padeciendo por Cristo. Y déjenmelo explicárselo de otra manera. Es como que ahora también yo doy gloria a Dios y es un privilegio padecer por la causa de Cristo. En medio de las pruebas mostramos eso también. Y déjenme explicárselo desde el libro de Hechos. ¿Se acuerdan Pedro y Juan? Cuando estaban predicando el evangelio y fueron apresados por los saduceos, los ancianos del pueblo y por toda esa gente mala, y le dijeron que no hablara más en ese nombre.
Y ellos le dijeron, ¿pero qué? ¿Cómo podemos callar lo que hemos visto y oído? Eso no es posible. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice la Biblia que le dieron azote. En otras palabras, o coloquialmente hablando, le dieron una pela. Y le advirtieron, si siguen hablando en ese nombre, aténgase a las consecuencias. Pero hermano, en Hechos capítulo 5, versículos 40 y 41, vean la actitud que tuvieron los discípulos. Dice la Biblia que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre. Imagínense eso. ¿Quién se goza cuando le dan una paliza? Y dice, yo estoy dispuesta a que me des otra, pero no dejaré de hacerlo. No dejaré de hablar de Cristo. Hermanos, para estos hombres era un honor, era un privilegio, era algo gratificante, era algo que mofaba lo más profundo de su orgullo o afloraba su orgullo para decir, si estoy padeciendo, lo estoy haciendo por causa de aquel que dio su vida por mí. No me importa si muero, si perezco que perezca, pero no dejaré de hablar de Cristo. Ahora te pregunto, ¿esa es tu actitud? ¿Ves ese momento de sufrimiento por Cristo como un regalo de parte de Dios como ellos lo pudieron ver? Y vale destacar algo importante. El gozo que ellos sentían no eran por los palos, porque nadie se goza de que le caigan a palo. El gozo que ellos sentían era porque decían, Cristo fue crucificado. Que yo sufra en mi cuerpo una de esas marcas me causa gozo. Y yo por eso no voy a dejar de hablar. Eso suena difícil y pareciera una película. Pero si en la persecución venidera nos toca a nosotros experimentar ese momento difícil, ¿estaríamos dispuestos a decir como ellos dijeron? Y hermano, y esta es la misma idea que el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 29 de Filipenses le dice a aquellos hermanos. Él estando preso, él estando padeciendo por la causa de Cristo, él escribe a estos hermanos para animarle diciéndole, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Oye, qué privilegio creer en el Rey de Reyes. Qué privilegio ser pueblo de Dios. Qué privilegio es cantar, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Esto es especial. Pero ¿estás consciente de lo que canta y de lo que eso implica? No solamente se nos ha dado el privilegio de decir soy cristiano, sino que junto con el paquete ha venido el privilegio mismo de padecer por serlo. De la misma manera el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12, diciendo, y también todos los que quieren vivir piadosamente como ustedes, en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, la Biblia dice que hay que ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿cierto? Entonces, si usted va a ser santo porque quiere ver al Señor, usted va a sufrir persecución. No se extrañe cuando venga. Por lo tanto, hermanos míos, el sufrimiento es algo que podemos esperar con gozo y alegría. Hermanos, los padecimientos y las pruebas van a ser uno de los medios de gracia que Dios va a utilizar para que usted cada día muera su yo, muera su orgullo, muera a su autosuficiencia y pueda Cristo crecer en usted. Es necesaria las pruebas. Hace día analizaba una parte de mi vida y decía cuán arrogante yo era, y a veces se me sale la arrogancia, la autosuficiencia, el orgullo. Y qué vergüenza delante de ti, Señor.
El Señor o el propósito de Dios en su vida, mucho más de lo que ya sabemos, es que nosotros menguemos, como dijo Juan el Bautista, y que Él crezca. Nosotros somos llamados a ser la imagen visible del Dios invisible aquí en la tierra. Somos embajadores, somos portadores, somos baluarte de la verdad. Por lo tanto, la promoción no es para ti, la promoción es para Él. Y Dios se complace, se place, cuando nos vemos alticos, Él nos baja para que agarre mínimo. Hermanos, vean esto. Las pruebas son necesarias porque las pruebas prueban nuestra fe. Porque es la fe la que es probada cuando su hijo está enfermo y usted no sabe qué hacer. Es la fe la que es probada cuando le dan una mala noticia y usted se queda impactado. Es la fe la que es probada cuando usted se mete en su cuenta bancaria y dice que tiene 0 bolívares. Es la fe la que es probada cuando tu familia se pone bravo contigo por ser cristiano. Es la fe la que es probada cuando te sientes tentado a negar a Cristo para que tus amigos no se avergüencen o tú no seas avergonzado por tus amigos. Es la fe la que es probada. Y es por eso que Santiago dijo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe es probada. Hermanos, si nosotros no nos preparamos para esto, difícilmente podemos dar gloria a Dios como hizo Job en medio de la prueba. Si usted y yo no nos preparamos para esto, difícilmente nos podamos gozar en medio de la aflicción. Y ahora, hermanos míos, preste atención a lo que le voy a decir. Solo experimentarán gozo, alegría, aquellos que como Job entiende que todo lo que ha venido a su vida fue orquestado por su mano. Solamente van a experimentar gozo aquellos que entiendan eso. De otra manera es imposible usted poder experimentar gozo en medio de la prueba. Así que no me vea con cara de bravo, querido hermano, gózate. Gózate en tu Salvador en medio del sufrimiento. No porque sea motivo de felicidad en tu vida, porque no lo es, sino porque desde el cielo o el Dios del cielo se ha detenido y ha fijado sus ojos en ti para hacerte como Él. Da gracias a Dios por eso. ¿Quién ha leído Romanos 8:28? Se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Y el 29? Pablo dice: y a los que aman a Dios, las pruebas ayudan. El sufrimiento, las aflicciones, la escasez, los problemas en casa, las enfermedades que tocan a la puerta, las calamidades, eso ayudan a bien. Dice: todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Y ese es el bien que Dios quiere para nuestras vidas. No que tú seas próspero, aunque eso no es malo. No es que tú tengas la mejor casa, no es que tú tengas el mejor carro. Es que el bien que Dios quiere para tu vida es que Cristo sea formado en ti. Eso es todo. Tan sencillo como eso. 2 más 2, 4. Hermano, no solamente yo traigo gloria a Dios cuando me gozo con alegría en medio del sufrimiento, sino que también Pedro declara que llegará el día cuando nuestros sufrimientos serán transformados en una gloria para la eternidad. Va a llegar el día donde tú y yo ya no vamos a sufrir. Va a llegar el día donde ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más sufrimiento, porque estaremos para siempre con el Dios del cielo. Y eso debe ser lo que nos llene de esperanza, ánimo y consuelo en medio de las pruebas. Y esto me va a llevar a mi segundo apartado. No te avergüences cuando estés padeciendo por la causa de Cristo. Versículo 4
14 al 16. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por ser chismoso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Y hay mucho en el contexto que nos ayudarán a entender el por qué Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está insertando estas palabras acá. Algo particular de Pedro es que Pedro utilizó el Nuevo Testamento o las palabras de Cristo, utilizó las palabras de los profetas para animar a su audiencia con el Evangelio a ser fortalecidos. Y aquí, cuando usted lee estas palabras, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, es lo mismo que el Señor Jesucristo había dicho en el Sermón del Monte. Y yo le voy a invitar a abrir el capítulo 5 del libro de Mateo o del Evangelio de Mateo, y allí vamos a ver bastante similitud a lo que acabamos de leer en este texto de Pedro. Cuando usted lee Pedro capítulo 5, versículo 10 al 12, Jesús dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Se parece o no se parece? ¿Eres bienaventurado por padecer por Cristo o no lo eres? Pero eso lo dijo Pedro. Pero también lo dijo Cristo. Eres bienaventurado. Y quiero hacerte una pregunta, y la vamos a responder con el mismo texto que leímos. ¿Por qué yo no debo avergonzarme de Cristo? ¿Por qué usted no debe avergonzarse de Cristo según lo que hemos leído? En primer lugar, usted y yo no nos debemos avergonzar de Cristo porque somos bienaventurados si somos vituperados por su causa. En segundo lugar, yo no me debo avergonzar de Cristo porque Él me ha dado el privilegio de hacer morar en mí el glorioso Espíritu Santo. Y la última cosa que pudiéramos ver aquí es que yo no debo avergonzarme de Cristo porque de ser cristiano, porque cuando yo digo que soy cristiano traigo gloria a Él. Y déjeme explicarle en el contexto este último punto, porque hoy día todo el mundo es cristiano. No sé si usted se ha topado con ellos. Hace días escuché, ser cristiano está de moda. ¡Qué elegancia! Y eso no es tanto de gloria a Dios, sino más bien de preocupación, porque gentes necias, gente que no conoce a Dios, se identifica con Cristo y lo que hacen es dar mal testimonio. Para el tiempo de Jesús, decir yo soy cristiano, eso tenía un peso y un grave peligro para la vida de aquel que lo profesara. La Biblia dice, o el Nuevo Testamento, aparece la palabra cristiano solamente 3 veces. Casi nadie decía yo soy cristiano, porque tenía 2 opciones: o ser la burla de la sociedad o perder su vida, como muchos lo hicieron. Hoy día dices soy cristiano y la gente dice gloria a Dios. Pero antes de decir soy cristiano era cargar con la vergüenza y la persecución continua por tu vida y la de tu familia. Y la primera vez que la palabra cristiano aparece en la Biblia es justamente con esa mala intención. Y fue en el pueblo de Antioquía, dice el libro de Hechos capítulo 11, versículo 26, que allí se llamó por cristiano por primera vez a los discípulos de Jesús, quienes anteriormente eran llamados los del camino, porque Jesús había dicho yo soy el camino. Y esa segunda o esa palabra o ese término cristiano se vuelve a repetir en el libro de los Hechos cuando el apóstol Pablo está frente a Agripa y le está hablando del Señor, y Agripa le dice: oye Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, pero sí, sigue creyendo.
Era para burlarse, era una manera de desprecio, era una manera de hacerlo sentir mal, era una manera de hacerle ver al cristiano: tú no sirves para nada. Era una actitud despectiva que se sentía hacia aquellas personas que decían que lo eran. ¿Se da cuenta que no era fácil decir ser cristiano? Es por eso que ahora Pedro le dice a estos hermanos atribulados: si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Diga que es cristiano. Sí, pero me van a matar, no importa, no te avergüences. Hermanos, ¿cuántos de ustedes están preparados para padecer como cristianos? Y déjemelo planteárselo de esta manera. Para la época de Pedro, los cristianos eran vistos sí, como una secta, porque los cristianos no participaban de las festividades que hacían en la sociedad. La cultura de los gentiles para los cristianos no era lo correcto, porque ellos vivían en orgías y borrachera. Ahora, decir ser cristiano era verte: estos no, estos son de otro mundo, estos son extraterrestres, estos son locos. Y eso pareciera que ha cambiado, pero hermanos, estamos viviendo tiempos donde los pecados o la práctica de pecados que parecieran estar bien, como la homosexualidad, como el aborto, como el matrimonio del mismo sexo, eso pareciera ya estar bien en la sociedad. Usted, por decir que está en desacuerdo de eso, usted puede seguir o puede ser perseguido. Por usted decir: yo soy cristiano y según lo que yo creo, según la escritura, la Biblia dice que eso es una aberración a Dios, usted puede ser perseguido. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Que si alguien viene a la iglesia y es de otro sexo, nosotros le vamos a recibir, porque nosotros amamos a aquellas personas con esa condición de pecado, pero no estamos de acuerdo con su pecado. No le vamos a dejar practicar su pecado en esta iglesia, por lo menos. Eso va a traer como consecuencia de que nos vean: estos son xenofóbicos, estos odian a lo de nuestra comunidad. ¿Está usted preparado para sufrir por esa causa? Y déjeme darle una noticia: eso no está ocurriendo solo en Estados Unidos, eso no está ocurriendo solo en España, en Europa. Eso está sucediendo en Latinoamérica y nuestro país no está lejos. Así que si alguno padece como cristiano, no se avergüence. En otras palabras, si tu sufrimiento ha venido porque eres cristiano, glorifica a Dios por el honor que te da de ser llamado su hijo y de padecer como el Hijo de Dios, Cristo, padeció. Déjenme contarles 2 testimonios cortos para que ustedes vean la prueba de fe que muchas veces el pueblo de Dios tiene que experimentar para ver si ese pueblo de Dios es de Dios o no. A mediados del siglo II, el obispo de Esmirna, Policarpio, fue arrestado por su fe y amenazado de muerte si no se retractaba. El obispo Policarpio, cuando sus captores vinieron a él respondió de la siguiente manera: por 86 años he servido a Cristo y Él no me ha hecho ningún daño. ¿Cómo yo puedo blasfemar hoy contra mi Rey y Señor? Y el soldado romano le dice: ve acá, Policarpio, yo respeto tu edad, pero ve, niega a Cristo y yo te suelto. Avergüénzate de Él y yo te dejo libre. ¿Qué ustedes creen que hizo Policarpio? ¿Qué ustedes creen que hizo él? Hermanos, Policarpio se negó rotundamente a avergonzarse de su Señor. Y la muerte de Policarpio trajo gloria a Dios. La muerte de Policarpio trajo gloria a Dios. No así otra historia que pasó en la China comunista en sus primeros años, quien agarraron a 2 jóvenes misioneras y la llevaron a comparecer delante de ellos, y el verdugo
quien iba a ejecutar a aquellas dos misioneras si no negaban a Cristo era nada más y nada menos que su propio pastor. Dice la historia que cuando las misioneras estaban enfrente de su pastor, ellas le dijeron: pastor, usted nos ha enseñado a no avergonzarnos de Cristo. Pastor, usted nos ha enseñado a permanecer fiel hasta la muerte. Y yo no sé la prueba, yo no sé por lo que usted está pasando y pensando en este momento, pero permítanos tener un recuerdo de usted de que fue fiel al Señor hasta la muerte. Y pareciera que estas palabras, en vez de dar ánimo al pastor, lo que le dio fue rabia e impotencia de que sus propias ovejas le exhortaran de esa manera. Y él agarró el arma y les voló la cabeza a las dos, pensando que haciendo esto su vida iba a ser libre o iba a ser libertado. Y minutos después los comunistas le dijeron: buena decisión, y le quitaron la vida a él también. Hermano, Jesús dijo: todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué provecho tiene el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará al hombre por su alma? El que me negare delante de los hombres, dice el Señor también, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dos testimonios: uno trajo gloria a Dios y el otro trajo vergüenza y tristeza hoy día. ¿De qué grupo tú vas a estar si llegara la persecución a nosotros? ¿De los que como Policarpio dieron su vida para ganarla, o como de aquel pastor que perdió su vida y su alma? Hermanos, el Señor nos ayude que cuando nos toque decidir por Cristo, por todo lo que nos ofrece el mundo, lo escojamos a Él. El Señor nos ayude a tener una perspectiva más clara de lo que Él es que lo que el mundo nos ofrece. Y hoy día hay cristianos flojos, apáticos, y que no quieren dar defensa de su fe porque han olvidado que su Señor es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Se han olvidado que Dios no es juego. Hermanos, quizás hoy día nosotros no lleguemos al punto de Policarpio y estas jóvenes misioneras, pero puede llegar el momento donde usted y yo, en nuestro trabajo, en nuestro círculo de amigos no creyentes, seamos tentados a avergonzarnos de Cristo. Puede llegar ese momento. Hermano, hoy día la presión social es tal que tú te sientes coaccionado a hacer y decir lo que ellos dicen, porque pareciera que eso es normal. Lo que para el mundo es normal, para Dios es aberración. Y para lo que Dios es bueno, como dice Isaías, para el mundo es malo. Por tanto, velad, mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero quiero hacerle una pregunta para que usted la internalice y la reflexione en esta mañana. Y las preguntas son las siguientes: ¿en qué área de tu vida hoy te avergüenzas de Cristo? ¿En qué relación, por temor a no ser rechazado todavía, no te has dado a conocer como cristiano? Y esto es una realidad que pasa con mucha frecuencia. Murió el vecino. Y el vecino, yo nunca le hablé de Cristo porque yo nunca le dije que era cristiano. ¿Ha pasado? ¿Ha escuchado usted de eso? ¿Es uno usted de ellos? Los únicos que saben que soy cristiano son los hermanos de la iglesia, pero los vecinos, los compañeros de trabajo no se han enterado. ¿Te avergüenzas de Cristo? Cuando la presión social te coacciona, ¿glorificas a Dios o te avergüenzas de Él? Este es para que la medite, la internalice. Y hoy hay un día de gracia para arrepentirnos y volvernos a Él. La Biblia dice que si hemos pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados, como creyentes incluso. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No me vea mal, querido hermano, pero no te avergüences de ser cristiano, porque el glorioso Espíritu de Cristo reposa en ti.
Hermano, yo no sé si tú entiendes esto. El Espíritu que dijo sea la luz junto con el Padre y el Hijo es quien mora en ti. Y por eso no debes de avergonzarte, porque ese glorioso Espíritu de Dios, de Cristo, aquel que Él prometió, mora en ti. Por tanto, no te avergüences. Que el mundo diga lo que diga. El mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y es posible que el apóstol Pedro escribiera esto también pensando en las veces o en la experiencia que él tuvo cuando negó al Señor 3 veces. ¿Se acuerdan? ¿Qué sintió Pedro? Y eso debió pesarle toda su vida. Pero ahora el mismo Pedro, que vivió la experiencia amarga de haber negado a su maestro, le dice a la audiencia que está sufriendo por su causa, y hoy el Señor nos lo recuerda a nosotros: no te avergüences. Hermanos, en la cruz Cristo soportó toda la vergüenza que usted y yo deberíamos soportar. Ahora Él nos llama a sufrir por su causa. El Padre no se avergüenza de llamarnos sus hijos o de llamarnos su Dios. Nosotros no nos avergoncemos de ser llamados sus hijos. Y esto me va a llevar a mi último punto. En medio del sufrimiento, encomienda tu vida al fiel Creador. En medio del sufrimiento, encomienda tu vida al fiel Creador. Versículo 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo, con dificultad, con pruebas, sufrimiento, agobio del mundo, se salva, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Perdón, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Se me está perdiendo un detalle. Yo le decía ahorita que es necesario sufrir por Cristo y que no debemos avergonzarnos por sufrir por Él. Pero si tú eres avergonzado por padecer por homicida, ladrón o chismoso, ahí sí avergüénzate y date lástima de ser llamado cristiano. Y estaba olvidando ese punto importante, pero hay gente que da lástima de llamarla cristiana por la manera en que vive. Da pena decirle es creyente, y perdónenme hermanos, de verdad, porque dicen ser algo que no son. Y es lo que le dijo Jesús a los fariseos en el capítulo 23 del libro de Mateo. Generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ustedes son a la verdad muy santos por fuera, pero por dentro son como una urna, que aunque tengan luces LED y música incluida actualmente, tienen un muerto adentro. Hermano, si te avergüenzas, que no sea por los pecados que cometes, sino por la causa, si te avergüenza, que sea por la causa de Cristo y no por los pecados en los que constantemente estás. Ahora sí, es evidente que algunos de los textos de las Escrituras pueden causar algún tipo de impacto, pueden causar algún tipo de dudas, o más bien, pero ¿cómo esto es posible? Como le decía al principio, y una de las frases que el versículo 17 dice, que el juicio comenzará por la casa de Dios. ¿Cómo es eso? O sea, que nosotros también vamos a ser juzgados, y cuando hablamos de juicio hablamos de condenación. No, hermano. Es necesario que el juicio comience por casa, por el pueblo de Dios, por lo mismo que le acabo de decir. Porque es necesario que la iglesia de Dios sea santa, sin mancha y sin arruga. Y esa es la iglesia que Cristo viene preparando. Dios no quiere gente que diga que ser algo que no es. Esa gente no va para el cielo. Esa gente no está invitada a la boda del Cordero. Solamente aquellos que se santifican y viven una vida de piedad serán dignos de esa fiesta.
Y Dios siempre ha hecho juicio o ha traído prueba a su iglesia para ver quiénes son y quiénes no son. El apóstol Pablo dijo: es necesario que entre ustedes haya división para ver quiénes son y quiénes no. La iglesia de Hechos en el capítulo 5 experimentó el juicio de Dios con Ananías y Zafira para darse cuenta y para enseñar a la iglesia que hay que temer a Dios. Dios no es juego. Si usted cree que Dios es un juguete, arrepiéntase y crea en Cristo, porque no lo es. Dios es serio, porque Él es santo y Él es justo y es inmutable. Quiere decir que Él nunca va a cambiar. Ahora, hermanos, históricamente hablando, la iglesia ha sido estremecida, más que para traer juicio, como algunos han dicho, para probarla y santificarla. Y hoy pareciera que las iglesias cristianas están llenas de pecado, pareciera. Pero cuando Dios mueva la mata, van a quedar solamente aquellos que Él ha rescatado, aquellos que Él ha salvado con su gracia, porque los santos van a perseverar hasta el final. Pero aquellos que no lo son no van a estar, se van a ir. Y es por eso que cuando muchas veces llega la prueba, hay gente que huye. Y son como aquellos que escucharon la palabra, se emocionaron, pero no dieron ningún fruto. Y la diferencia que usted y yo somos cristianos es que hoy día damos fruto. Y ese fruto comienza por el fruto del arrepentimiento. Pero además de eso, Pedro le dice, o hace otra pregunta: si así es con la iglesia, si la iglesia va a ser estremecida, si la iglesia va a ser probada, si el pueblo de Dios va a ser pasado por el fuego, vean la antítesis de Pedro. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? ¿Cuál será el fin de aquellos que toman en Dios en poco? ¿Cuál será el fin de aquellos que viven en este mundo como que si este mundo fuera el todo? ¿Cuál será el fin de aquellos que creen que se la están comiendo y dicen: a mí no me importa Dios? Bueno, hermano, el fin de aquellas personas, ¿sabe cuál va a ser? Y amigo, tú que estás aquí sin Cristo, ¿sabe cuál va a ser el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? El fin va a ser el infierno. Ese va a ser el fin. Solamente Cristo te puede librar de él. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, es el evangelio. Y amigo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay gente que es religiosa y dice: pero es que ustedes son evangélicos y a mí me deja con mi catolicismo. Ustedes los evangélicos y nosotros los testigos de Jehová. Está bien. Pero hermanos y amigos, ninguna religión puede calmar tu sed. Es como dice el corito, y se lo voy a decir cantando: ninguna religión puede cambiar tu sed. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Conviértete a Él, conviértete a Cristo y salvo serás. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres en que usted y yo podamos ser salvos. No hay otro más. Y si tú crees, amigo o hermano que estás aquí, que por venir a la iglesia el domingo y vivir una vida de pecado el día lunes, de lunes a sábado, te va a hacer salvo, no. La religión, o vestirse como cristiano, o andar con cristiano, o sentarse como cristiano, o gritar como cristiano, no te hace cristiano. Lo único que te hace cristiano es creer en Cristo. Hermanos, el apóstol Pedro, les voy a volver a lo voy a volver a llevar a pensar en la pregunta que el mismo Pedro dice: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Ya le dije que era el infierno, pero el infierno
nos los han pintado como un fuego ardiente y unos gusanos allí que no mueren. Pero yo quiero que tú medites en este punto. Hermanos, el infierno es más que eso. El infierno es vivir sin esperanza, es vivir sin Dios eternamente. El infierno es vivir con una mega hiper depresión, tristeza y pensar que nadie te va a ayudar. El infierno, o imagínate el infierno como ese lugar donde tu conciencia, donde tus pensamientos mismos te van a recordar las veces que tuviste la oportunidad de arrepentirte, de reconocer a Cristo como tu Señor y no lo hiciste. Eso es el infierno. Nosotros tenemos familiares que no han creído en Cristo. Nuestra oración es que ellos crean, pero esto es una realidad, esto es una verdad que no podemos dejar de decir. El infierno es vivir eternamente separado de la gloria de Dios. Por eso, amigo que estás aquí sin Cristo, ven a Él. Tú, hermano, no sé si te has apartado del Señor, vuélvete a Él. El infierno es real. Ayer, como a las 11, casi 12 de la madrugada, hubo un sismo. Y si Cristo viene de esa manera, ¿qué pasará con aquellos que viven deleitándose en el pecado? La gente estaba atormentada, la gente estaba aturdida, está temblando, se sintió fuerte. Pero Cristo vendrá algún día. Los que creen en Él, en un abrir y cerrar de ojos estarán en su presencia. Pero los que no crean en Él, van a estar alejados para siempre de su presencia. Y esto es serio, hermano y amigo que estás aquí. Pero hermanos que estás aquí, quiero consolarte al decirte que si estás pasando por pruebas, dificultades, aflicciones, sigue soportando. Hace días escuché una frase que me gustó. Para el cristiano, el mundo es el infierno, todo el infierno que él va a sufrir. Pero para el no creyente, el mundo es todo el cielo que él quiere. Sin embargo, para los creyentes, después de morir, después de este mundo, el cielo es todo lo que nos espera por la eternidad. Pero para el mundo, el infierno es lo que le espera por toda la eternidad. Entonces vea usted este mundo como un infierno. ¡Ay, qué tanto sufrimiento! Esto no es nada. Y el consuelo que le quiero dar es que en medio de todo lo que estás viviendo, encomienda tu alma, tu vida, tus preocupaciones, tus ansiedades, tus necesidades al fiel Creador. Vea esto, encomienda tu vida al fiel Creador, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y este texto de Pedro trae a la luz algo que tiene mucho peso, y es recordarle al grupo de creyentes que han perdido todo posiblemente por seguir a Cristo. Dios es fiel. Están sufriendo, pero no se angustie. Dios es fiel. Pedro le dice, Dios es fiel aunque hoy tu vida está corriendo peligro por decir que eres cristiano. Pedro le dice a esa iglesia de Asia, Nerón le está buscando para matarle, pero sean fiel porque Él es fiel. Y amados hermanos, el Señor hoy también nos recuerda a nosotros que Él es fiel. Él nos recuerda que en medio de un país lleno de incertidumbre como el nuestro, Él es fiel. Dios nos recuerda hoy que en medio de la escasez que hay en tu casa, en medio de los problemas que tienes hoy día, en medio de las preocupaciones que hoy te agobian, Él es fiel. Dios te recuerda hoy que en medio de ese diagnóstico que recibiste en estos días, que no te agradó por lo que decía, Dios es fiel. Dios te recuerda hoy que aunque tu matrimonio pareciera no tener esperanza, Él es fiel. El Señor nos dice hoy que aunque tú veas a tus hijos hoy a espaldas de Dios, confía en Él porque Él es fiel. Hermano, yo no sé qué va a pasar mañana. Y se ha vuelto una canción. ¿Qué pasará el 28? Yo tampoco lo sé. Pero yo estoy convencido, seguro, que Dios es fiel.
Dios es fiel. Pase lo que pase, Dios es fiel. Hermano, Dios es fiel. Dios es fiel. Aunque tú y yo permanezcamos hoy infieles, Él es fiel. Aunque tú estás luchando con tu pecado y posiblemente caíste ayer en pecado, Él es fiel. Él dice en su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Hermanos, estas palabras para el pueblo de Dios es de consuelo, porque Dios es fiel. Pero para el mundo la misma fidelidad de Dios es un tormento o es un tormento. Por lo tanto, hermanos míos, encomienda tu alma, tu vida al fiel Creador, porque Él no se ha olvidado de ti, porque Él está contigo, porque Él dijo y así hará. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y como Dios es fiel, crea eso. El salmista David dijo en el Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Y sabe por qué Él hará? Porque es fiel. Quisiera terminar con estas palabras. Hermano, Dios es tan sabio, justo, bueno y lleno de gracia, que en medio de lo que estemos viviendo como nación, como familia, incluso como cristianos, nos bendice y anima hoy y aviva nuestros corazones y fortalece nuestra prueba hoy, diciéndonos que Él es fiel. Así que, Iglesia Bíblica Metropolitana, ponte en pies y glorifiquemos a Dios porque Él es fiel. Amén.